Ok, bueno, buenas noches. Esta es una clase especial con motivo del examen de mañana de algorítmica numérica, especial tema interpolación. Entonces, voy a intentar ser lo más conciso que pueda. Como verán, ya tengo el material preparado. Entonces, bueno, simplemente queda explicarlo. ¿En qué consiste? Primero que nada, ¿en qué consiste la interpolación? La interpolación consiste en, dado un conjunto de puntos, queremos hallar el polinomio que pasa exactamente por estos puntos. Ese polinomio lo conocemos como el polinomio interpolador. ¿Cómo nos van a dar los puntos? Los puntos nos lo van a dar en la forma de una tabla. Esta tabla tiene una coordenada de... porque hacemos interpolación en R2. Esta tabla tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Coño. Ahí. Esta tabla tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. A veces la coordenada en Y nos la van a dar expresada como una función. Por ejemplo, xk, 0, pi e ik, pues simplemente seno de xk. Entonces, aquí vamos a tener seno de 0, que es 0, y seno de pi, que también es 0. Entonces, esto de las funciones, ignórenlo por ahora. Vamos a hacerle énfasis después. Pero ahora mismo lo que nos interesa es saber que tenemos la tabla así. Entonces, ¿cómo podemos hallar un polinomio que pase por los puntos? Pues vamos a necesitar n ecuaciones. O sea, vamos a tener n ecuaciones porque tenemos n puntos. Y por ende, eso implica que vamos a necesitar n incógnitas. ¿De dónde vamos a sacar estas incógnitas? Estas incógnitas van a ser los coeficientes de nuestro polinomio. ¿Ok? Entonces, si tenemos n puntos por los que pasar, vamos a tener, evidentemente, n coeficientes. Como ven aquí en el dibujo, p de x es el polinomio que quiero. De todos modos, les voy a estar dejando el link de la pizarra en la descripción. Pero, si tengo n coeficientes, sabemos que el primer coeficiente siempre está asociado a x elevado a la 0, que es 1. Entonces, si tengo n coeficientes, ¿de qué grado será el polinomio? Será de grado n-1. Esto nos da la regla de oro de la interpolación polinomial clásica, que es como se llama lo que estamos estudiando en este momento, que es que número de puntos, con el número de puntos que es n, tenemos un polinomio de grado n-1. Esta es la regla de oro de la interpolación polinomial clásica. Y esto es una pregunta que 100% cae mañana, de alguna manera. ¿Ok? Ya más adelante, en un ratico, veremos que esto se extiende, además de número de puntos, número de condiciones, pero eso lo veremos después. Entonces, ¿cuál es el polinomio que buscamos? Pues la solución a este sistema. Este que está aquí. Déjame poner el lápiz rojo. Un poco más grande. Ahí. Este sistema que está aquí. Con este sistema, ¿qué vamos a hallar? Como bien dije, como las incógnitas son los coeficientes del polinomio, que no las sabemos, ¿vale? O sea, nuestro polinomio es genérico al principio. Entonces vamos a hallar un vector que va a ser A0, A1, hasta a n-1. Eso es lo que vamos a hallar con este sistema. Y ese va a ser nuestro objetivo. Porque después con eso ya simplemente lo unimos a las x y lo evaluamos en las x que queramos y listo. Entonces es muy sencillo. Vamos a escribirlo entonces en forma matricial. Primero desglosamos este sistema, el que estaba aquí arriba. Perdón. Desglosamos este sistema y vemos que tenemos esto. Si lo escribimos como una matriz, tendríamos esto. Esta es como la forma default, ¿ok? Esta es como la forma default de la interpolación polinomial clásica. Este es el problema más vanilla, más básico que te puede salir, ¿ok? Entonces, ¿qué pones aquí? Tus x. ¿Y estas x quiénes son? Las x de la tabla. O sea, tu cerebro está acostumbrado a que tú pienses, ah, x, incógnita. Vale, pues aquí, como yo escogí esta notación, pues estas x son numeritos. O sea, estos son numeritos. ¿Vale? O sea, esta matriz no tiene incógnita. Esta es una matriz de números. ¿Vale?
¿Cuál es la matriz de incógnitas? Esta. Como bien dije, los coeficientes son lo que no conocemos. Luego estas I's, estas Y, también son de la tabla. Y es lo que queremos. O sea, tú estás diciendo aquí, yo quiero que mi polinomio en x1 sea igual a i1. Aquí. Mi polinomio en x2 quiero que sea igual a i2. Y así vas. Entonces, ese ya creo que entienden un poco el vaivén de, si yo tengo este punto en x, quiero que el polinomio me dé este valor, i1, o i2, o in, lo que sea. ¿Vale? Fíjate que esta matriz es n por n. ¿Vale? O sea, tienes n filas y n columnas. Acuérdate, esto es como empezar a contar desde el a sub 0, a sub 1, hasta el a sub n menos 1, que sería el término que está elevado a n menos 1. Por tanto hay n términos aquí, porque empieza en 0. Y luego, aquí en las y, o en las propias x, fíjate que tengo 1, 2, 3, hasta n. ¿Vale? Lo mismo pasa con las y. O sea, ojo con las dimensiones, que esto es n por n, esto es n por 1 y esto es n por 1. Las dimensiones se tienen que cuadrar. Tengo aquí también un ojo con la orientación, porque esto tiene que ir como un vector columna. ¿Ok? O sea, esto no puede ser un vector fila. ¿Cómo hacemos un vector columna en MATLAB? Aquí ponemos lo que sea. Ok, supongo que tenemos 1, 2, 3, 4. Esto de por sí es un vector fila. Si le añadimos el apóstrofe, ya es un vector columna. Ya sería esto. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Eso como información importante que hay que tener en cuenta siempre. Luego llamamos a esto H, a esta matriz H, a esta matriz C y a esta matriz B, o V, algunos profesores la llaman V. Entonces, te queda este sistema. ¿Cómo lo resuelves? Tienes dos formas. Calculándote la inversa, que después hablaré un poco más de esto, o haciéndolo así, en MATLAB. Todas estas son instrucciones en MATLAB, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula la inversa en MATLAB? Muy sencillo, creo que era inverse y la matriz. Ya está. ¿Cómo me hago la matriz en MATLAB? Pues, por ejemplo, si tú tienes un vector que se llama xk, que tiene 1, 2, 3 y 5, por ejemplo, tú lo que vas a decir es, supongamos que vamos a tomar este modelo y vamos a decir que el grado del polinomio interpolar es 3. Ok, pues hago, sí que sería justo, sería 3 porque tengo 4 puntos. Pues hago xk punto elevado 0, xk punto elevado 1, xk punto elevado 2, hasta 3, ¿ok? En este caso particular, que puse un ejemplo muy chorro, pero bueno. Bien, pues esa es la parte más sencilla. Ahora vamos a ver cómo evaluar o pintar un polinomio. Pues vamos a usar una cosa que tenemos dos formas. Vale, perdón, este círculo sí va. Vamos a utilizar o el método de Horner, o vamos a utilizar el método Vanilla, o vamos a usar Polyval también. Esa es como la tercera forma, el atajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la primera forma? La primera forma, que es la forma más general, es que tú te calculas tu vector de coeficientes así. ¿Vale? O sea, esta forma o esta forma, yo recomiendo esta en MATLAB, mucho más eficiente y a los profes les gusta más. Tú te calculas tu vector de coeficientes. Ok. Tu vector de coeficientes, tú sabes que para acceder a un índice de un vector, pues lo utilizas el paréntesis. Entonces, el primer elemento va solito, siempre que sea un polinomio, ojo, que luego hablaremos de otras bases, justo ahora, de terminar este apartado. El segundo elemento, tercer elemento, hasta el enésimo elemento. Ojo con los índices, porque MATLAB no tiene índice 0, ¿ok? Siempre empieza en el índice 1. Entonces, si dijimos que teníamos n, pues si empezara en 0, perdón, acabaría en n-1, pero como empiezo en 1, pues acabo en n. Espero que esto de las n's y tal no nos esté liando, pero cualquier cosa le ponen números y ya está. Y x, aquí está x, es el vector donde te piden evaluar el polinomio. Te dicen, y evalúan el polinomio en el intervalo 0 a 8. Bueno, pues tú te haces un vector con espaciado fino. Este elemento suele ser tu primer elemento, tu x1,
y este elemento suele ser tu último elemento. ¿Qué significa hacerlo con espaciado fino? Esto significa ponerle, o sea, tú te haces tu vector de números, así, y espaciado fino significa que están separados por una cosa muy chiquita. En este caso, 0.001. Puede ser 0,1, 1 incluso, o sea, dependiendo de lo que te dé el problema. Si te dicen espaciado fino, yo me iría por lo seguro y usaría este espaciado, ¿vale? Esto es muy sencillito. Vamos ahora con el método de Horner. El método de Horner es un método recursivo para evaluar los polinomios. Lo voy a explicar, pero disclaimer. Tiene un algoritmo ya hecho. O sea, el algoritmo lo pasaré ahora por el grupo también de WhatsApp de Jóvenes Promesas. Pero tiene un algoritmo, es muy sencillo. Entonces, voy a explicarlo un poco para que el algoritmo se entienda en caso de que lo pidan. No estoy seguro que lo vayan a pedir, pero bueno, por si. Resulta que tú te puedes construir un polinomio. Recuerden, paréntesis, recuerden que estamos viendo cómo evaluar polinomios en un punto particular o en un intervalo, ¿vale? Entonces, esto nos sirve para eso. Ojito. Entonces, voy a inicializo el polinomio. El primer paso del algoritmo es inicializo el polinomio al último coeficiente. Y luego lo que hago es multiplicar lo que tenía aquí por x. X es el punto en el que quiero evaluar. O un intervalo, que en MATLAB, como ya dije, es un vector con espaciado fino. Es cualquiera de los dos sirve. Luego hay un ejemplo aquí. Entonces, ahora lo enseño. Multiplico el anterior por x y le sumo el coeficiente que viene antes. Aquí repito lo mismo. Esto sería el anterior, que si te fijas, es esto. ¿Ok? Y le sumo el anterior, el coeficiente anterior. O sea, el coeficiente que viene antes del que donde estoy ahora. Y así voy, y este algoritmo se hace n veces, por tanto tiene complejidad O de n. Y cuando llegue al último paso me va a quedar C sub 1 por P de X, donde P de X es todo lo anterior, entonces ya me va a quedar esta expresión, que esta es la expresión del polinomio. Si te fijas, es exactamente igual a esta de aquí arriba, ¿ok? Solo que lo hicimos recursivamente. Si tienes muchos coeficientes, esta es la manera de proceder. O sea, la otra no es impensable. Disclaimer, aquí hay una leyenda importante. Lo que está en morado solo se puede hacer con polinomios. Solo polinomios. Si a ti te dicen, como dije, ya hablaremos de las bases, pero si a ti te dicen la base 1, bueno, 1 no. X, coseno de X y seno de X. Estás jodido, no puedes usar Horner. Tienes que usar esta. ¿Ok? 100%. El 100% de las veces. Y bueno, por último vamos a ver otro método para polinomios que es también muy easy, que sería el polival. El polival es una función de MATLAB que lo que hace es toma como argumento un vector de coeficientes y toma como otro argumento tu vector con espaciado fino donde quieres evaluar tu polinomio. Tu vector de coeficientes, ¿cómo lo toma? Fíjate lo que tengo entre paréntesis. Esto es un indexado, ¿ok? Recordemos que cuando yo tengo un vector y le pongo unos paréntesis es un índice. Esto le da la vuelta. Le estoy diciendo, dame desde el final, retrocediendo de 1 en 1 hasta el primer elemento. Ojo, MATLAB tiene índice 1, no 0, el primero. Entonces es darle la vuelta. De hecho aquí está dibujado. Tu vector por defecto viene así y le quieres dar la vuelta. Quieres que este vaya de primero, este de segundo y este de último. ¿Ok? Que bueno, que tampoco con memorizarte esto ya lo tienes. Entonces tú lo que haces es decirle, ok, pues polinomio igual a polival de, que es la función se llama polival. Polival de estos argumentos y ya te devuelve el polinomio evaluado. Tu polinomio evaluado es, al final tú tienes unas x y tu polinomio después de hacerle polival te da un vector que tiene imágenes. Entonces esto va a tener p de x1, p de x2, bla bla bla. Y aquí tu x con espaciados finos que serán x1 hasta, o sea, de 0,01 hasta xn. xp de xn. ¿Ok? Easy. Eso, easy.
Bien, pues entonces esos son los tres métodos para evaluar polinomios.